quisiera iniciar esta conversación presentando una perspectiva muy panorámica de lo que vemos en un semestre, en menos de 5 o 6 minutos, para ubicar el lugar que tienen las reflexiones teóricas que se han hecho sobre el cuento en general de carácter universal, teorías producidas en Hispanoamérica. Entonces, para tener esta visión panorámica conviene conocer tanto lo que han hecho los escritores en sus poéticas del cuento, yo reuní más de 120 en varios tomos, ¿no?, de todo el mundo, como lo que han hecho los teóricos, los investigadores académicos. Entonces voy a dar esta visión panorámica que después lo voy a resumir en un par de carteles, ¿no?, que vamos a ver al final, ¿no? Creo que es mucho más práctico que leer las 25 cuartillas que preparé para esta tarde, ¿no?, en 10 minutos. Sí, la siguiente. Sí, vamos a ver, pasamos a la siguiente. Vamos a ver primero la teoría del cuento clásico, que realmente se inicia con la reflexión de Poe, que habla precisamente del efecto, que es inversamente proporcional a la extensión, el tono adecuado desde el punto de vista del creador y la estructura. Esta es la teoría, realmente, aunque es una reflexión sobre un poema del mismo Poe, ha funcionado muy bien como el modelo de toda la teoría clásica. La siguiente. Bueno, algunas de las principales poéticas de creación del cuento clásico, decía que yo reuní más de 100, pero bueno, se dio a fines del XIX y principios del siglo XX en inglés, en ruso, en francés, en japonés y en español. Han sido sobre todo, es lo que llama la atención, algunos escritores hispanoamericanos como Darío, Quiroga, Alfonso Reyes y Cortázar, entre otros, sobre el cuento clásico. Pero los principales teóricos, si ustedes ven en este panorama general, destacan también algunos teóricos en Argentina, en Venezuela y en México. En el caso de México se trata de cuentistas que han trabajado durante muchos años en talleres y han llegado a reflexionar de manera teórica y no solamente de práctica. La siguiente. Bueno, estos son los rasgos básicos del cuento clásico, ¿no? Un inicio catafórico que anuncia lo que viene, un tiempo secuencial, espacio transparente, un narrador omnisciente y confiable, personajes que están en un momento de crisis, un lenguaje literal, una ideología pedagógica y un final epifánico. Vamos a ver un momento la siguiente. Estas son algunas de las representaciones gráficas, ¿no?, que, bueno, no da tiempo de ver. El triángulo de Freytag a fines del 19, la escopeta de Chekhov, que sostiene que si aparece una escopeta debe de ser disparada en un momento, si la economía de recursos. El iceberg de Hemingway, ¿no?, la idea de que lo más importante es lo que no se ve, todo el trabajo de eliminación. Y el laberinto micénico, es decir, el laberinto con un final epifánico, que da la impresión de que el final es inevitable, ¿no?, la inevitabilidad retrospectiva. Bueno, eso es un poco más técnico. Vamos a pasar al siguiente. Sí, el siguiente, por favor. Y básicamente la idea del cuento clásico es que hay dos historias, la historia 1 y la historia 2, y la 2, que esta es la propuesta, pero que lo propuso fue Poe, la historia 2 aparece como una sorpresa, ¿no? Estos 4 elementos que se mencionaron hace un momento, ¿no?, por parte de Milagros, en realidad, tal vez el elemento central aquí es la sorpresa, ¿no?, la epifanía, la revelación de una verdad al final. La siguiente. En cambio, el cuento moderno es lo opuesto al cuento clásico. Entonces, la siguiente. Bueno, en su interior desaparece el final epifánico, se vuelve abierto, ambiguo o múltiple, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí vean en esta evolución de las poéticas, también aparecen de manera destacada algunos autores hispanoamericanos como Macedonio Fernández, Maravilloso Bombal en Chile, ¿no?, y Rulfo en México. Bueno, la siguiente. Bueno, también aquí las primeras teorías, ya no las poéticas. En el 76, Lidalona Mestoy en Argentina comparó el cuento clásico con lo que ella llama el cuento epifánico y señaló 10 características. La siguiente. Y esta colega peruana, Catalina de Vallejo, que desde hace más de 20 años trabaja en Canadá, propuso una tipología cultural a partir de la semiótica de Lotman, que también se mencionó hace un momento, ¿no? Y Luis Valera Linares empezó a reflexionar sobre el minicuento en Hispanoamérica en los años 90 en Venezuela. Bueno, aquí son las características contrarias a lo que vimos: un inicio anafórico que remite a algo que ya ocurrió, y eso cambia todos los demás elementos, ¿no? La ambigüedad ideológica, un lenguaje irónico, personajes contradictorios, un final abierto y una intertextualidad ligada a un texto particular. Bueno, este laberinto, que es un laberinto arbóreo, donde hay una entrada y varias ramificaciones, varios finales posibles, habla de una impredictibilidad estructural. La siguiente.
Algunas de las metáforas que se han utilizado están ligadas a esta idea de los dos finales, de las dos historias, y la historia, digamos, huésped, no aparece al final. Entonces hay un principio de neutralización de la epifanía. La siguiente. Bueno, la siguiente. Y finalmente tenemos el cuento postmoderno, donde se integran estas dos tradiciones. Y hay dos mecanismos en la estética del cuento postmoderno: la simultaneidad y el simulacro, es decir, simultáneamente aparecen rasgos clásicos y modernos, o hay simulacros de lo clásico o de lo moderno. Y el primer texto importante que hizo precisamente Ficciones de Borges, en el año 44. Bueno, hay una serie de poéticas, y precisamente aquí tenemos las alegorías históricas y filosóficas de Borges, en particular en el Jardín de Senderos que se bifurcan. La metalipsis, que es la disolución de frontera entre el universo textual y lectorial, por ejemplo, en La continuidad de los parques de Cortázar del 59, las fábulas irónicas y ambiguas de Monterroso en el 69, y las formas de intertextualidad irónica y los juegos textuales de Enrique Anderson Invert en el 75. La siguiente. Y como ven, se han destacado estos escritores hispanoamericanos como Galeano, como Fabio Moravito, un español como Juan José Millás, Rogelio Guedea en México, y Julio Ramón Ribeiro aquí en Perú. La siguiente. Y algunos de los principales teóricos latinoamericanos han sido el mismo Enrique Anderson Invert en el 79, su teoría técnica del cuento, y algo más. La siguiente. Y entonces aquí tenemos un inicio paradójico, un tiempo que se multiplica, simultáneo, un espacio que se fragmenta, un narrador que se autoironiza, personajes intertextuales, un lenguaje autorreferencial, una ideología contradictoria, un final que simultáneamente es único y múltiple, y una intertextualidad relacionada con un género. La siguiente. Y estas son algunas de las metáforas que se han creado, ¿no?, para hablar del cuento postmoderno. Una red telefónica o un tejido neuronal. Tiene una entrada y múltiples salidas. Y si podemos salir de este archivo, para terminar, creo que me quedan 2 minutos. ¿Podemos salir de este archivo? Sí, salir de aquí. Y vamos a ver esto mismo condensado en un par de imágenes para cerrar esta presentación. Hace poco se hizo entonces una serie de carteles que se llama semiótica popular, donde aparecen este modelo del cuento clásico, moderno y postmoderno, y que se aplica también para cualquier otro tipo de texto narrativo, pero vamos a verlo de manera gráfica para ver este concepto de los laberintos, ¿no? Hay una tradición muy importante, por supuesto, de creación, de antologías y de difusión editorial. Sin embargo, no hay tanta atención a la reflexión teórica, el trabajo académico, ¿no?, la creación de antologías, la investigación de autores. Aquí está. Vean, la idea del inicio y final clásico en el cuento se puede resumir a una fórmula, ¿no?, que va de un plano general en tiempo y espacio a un primer plano, ¿no? Y el final clásico, ¿no?, C de clásico y F de final, es la idea de que hay una única verdad ficcional. Por ejemplo, en el cuento policíaco solo hay un culpable. Podemos avanzar rápidamente para ver qué pasa con el inicio y final moderno en este esquema. El siguiente cartel, más arriba, y esto para terminar. Bueno, y algunos ejemplos de cuento, pero vean, el recorrido del lector va de un punto a otro de manera muy directa, ¿no?, en esta especie de laberinto circular. Y la siguiente, ¿no?, el inicio y el final moderno. La fórmula podría ser precisamente todo lo que no es el inicio clásico, y lo mismo ocurre con la multiplicación de verdades en el final moderno, ¿no? Y para terminar, vamos a avanzar. Por aquí ven un laberinto arbóreo con una entrada y muchas salidas, que es del final abierto. Y para terminar, podemos entrar a ver el final postmoderno, ¿no? El cuento postmoderno tiene un inicio donde hay una suma de posibilidades del cuento clásico y del cuento moderno de manera simultánea, ¿no? Y esta multiplicación de posibilidades también aparece en el final, ¿no? Este símbolo esta es una suma de posibilidades. Podemos ver finalmente la representación gráfica, donde hay varias posibles entradas con una que domina y varios posibles finales también con uno dominante. Este es el modelo que condensa en gran medida no solamente lo que se ha estado reflexionando en Europa, sino también en Latinoamérica, donde hay una tradición de teoría que creo que también merece ser reconocida, ¿no?, antes de hablar de lo que está ocurriendo en la creación misma. Sí, gracias.